Son las 8:14. Bueno, ya se inició el proceso electoral y como país nos estamos jugando muchas cosas. Esta es la fiesta de la democracia, es verdad, pero en el contexto internacional, al menos en lo que a América Latina se refiere, existen, a decir verdad, dos ejes comerciales, dos ejes políticos, dos ejes económicos. El eje Caracas, La Paz, Nicaragua, La Habana, y el otro eje Colombia, Chile y Perú. Estamos en ese eje, que es un eje con economías mucho más abiertas. Vamos a ver los dos, porque ciertamente en esta elección podríamos estar jugándonos estar en uno o estar en otro eje. ¿Quién mejor que Juan Belit Granda, reconocido analista internacional, para comentar, a decir verdad, esta disyuntiva en la que nos encontramos? Señor Belit, gracias por venir, siempre es un gusto. Muchas gracias, Jaime. Comprendamos qué es cada eje, qué significa, qué consecuencias trae, qué características tiene, por ejemplo, el eje en el cual estamos ahora. Ahora vivimos en un eje en el cual tenemos muchas relaciones comerciales, económicas con Colombia y con Chile. Más bien estamos distantes del otro eje. ¿En qué contexto está el Perú en América Latina? Sí, muchas gracias por la invitación, Jaime. Siempre es un gusto estar en tu programa. Yo quería decirte, previo a esto, que es singular en principio que en las exposiciones que hicieron los candidatos, los 10 candidatos, primero en la interesante sesión que hubo en el comercio, después la que hicieron los 5 restantes que quedaron con mayor caudal electoral, es extraño que nunca se haya hablado de política internacional, de política exterior. Y es extraño en un mundo globalizado, en un mundo que como nunca ahora estamos profundamente interrelacionados, en un mundo en el cual hoy día se habla de un análisis interméstico, es decir, que la política doméstica muchísimas veces traspasa esa delgada frontera entre lo nacional y lo internacional habitualmente. Siempre se traspapelan las cosas y uno termina tocando las fronteras de los otros países, porque eso es producto de la globalización. ¿Qué trascendencia ha conseguido el Perú, por lo menos en estos últimos años, en el contexto latinoamericano? ¿Cuál es el peso político, el peso económico y el peso comercial que hoy en día ostenta el país? Sí, yo creo que el Perú tiene un gran peso económico, y yo me atrevería a decir más peso económico que peso político. Y me atrevería a decir eso porque yo tengo la impresión de que el Perú en los últimos tiempos, es decir, con el gobierno del presidente Alan García, es un país que es considerado como una importante fuente financiera, como un importante mercado, pero que el Perú no ha hecho muchas propuestas internacionales, que el Perú muchísimas veces ni siquiera ha asistido con sus grandes funcionarios a los foros internacionales. Y esta no es solo una reflexión mía o de algunos analistas de la política internacional. El mismo presidente Lula, cuando estuvo en el Perú, le dijo al presidente Alan García: asista un poco más a las citas cumbres y a las reuniones internacionales de América del Sur. Vamos a seguir comentando cuál es el papel del Perú en el contexto latinoamericano. En unos momentos vamos a darle pase a Samuel Rivera en el Estudio 1, que tiene información desde la calle. Samuel. Gracias, Jaime. Nos enlazamos en estos momentos con nuestro editor regional de Arequipa, Enrique Zavala. Adelante, Enrique, buenos días. Samuel. Comentando el papel que tiene el Perú en el contexto internacional, y mencionábamos qué había pasado en estos últimos años con el papel peruano, el papel como país, las relaciones internacionales frente a los otros países de la región. Quizá, doctor Belit, la propuesta del gobierno peruano
de reducir la compra, el gasto de armamento, pueda quizá que haya sido la propuesta que mayor eco ha tenido en la región? Yo creo que sí, Jaime. Yo creo que fue una propuesta importante. Yo creo más aún que fue una propuesta que debió haberse sido previamente negociada y conversada con otros actores políticos y especialmente con la toma de decisiones, porque no puede ser una propuesta así voluntarista y unilateral, porque algunos países están comprometidos en ingentes cantidades de compras de armamento, porque sus apreciaciones, sus percepciones de amenaza, sus hipótesis de conflicto son diferentes a las nuestras. Hay una pregunta que siempre nosotros nos la hacemos y creo que casi los 30 millones de peruanos nos la hacemos. Es ¿por qué Chile compra tanto armamento? ¿Por qué Chile ha tenido un gasto que bordea en los últimos años los 10.000 millones de dólares? Constantemente está renovando su material de guerra, es su argumento, pero nosotros sabemos que Chile está comprando armamento más allá de lo que podría indicar sus amenazas, que no las tiene, ni de Bolivia, ni de Perú y de Argentina, zanjada ya la hipoteca que tuvo con el país gaucho. Ahora, hay mucho que hablar sobre Chile, pero justamente al iniciar esta conversación, doctor Belit, le planteaba la discusión de los ejes, ¿no? Hay dos ejes en este momento en América Latina y el Perú vive más bien sus políticas en un eje mucho más abierto en su economía, en un eje en el cual las libertades se respetan. ¿Cuál es la característica, por decirlo menos, del Perú hoy en día? Y es verdad, estamos ante una posibilidad de migrar hacia otro eje. ¿Cómo ve usted ese otro eje? ¿Qué lo caracteriza? Sí, yo creo que los dos ejes que tú dices, Jaime, están marcados y caracterizados e individualizados ya. Es decir, hay una división que es una división de concepción de mundo, es una división ideológica, desde el manejo de la economía hasta el manejo social del país, como el manejo ideológico y político de cada uno de estos países. Creo que tú lo has dicho muy claramente. Está por un lado Venezuela, está en Nicaragua, está en alguna medida también Cuba, está obviamente Bolivia, Ecuador, con sus bemoles. A ese eje duro se le acoplan con intensidad menor Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y está en un nivel separado, y yo no sé si aislado, está Colombia, Chile y Perú. Y felizmente en los últimos tiempos estos tres países, ahora acompañado por Chile, porque con la señora Bachelet era solo Colombia y Perú. Muy bien, están marcadas las cartas de esa manera. La concepción de mundo de cada uno de estos países es diferente. Su concepción económica, su concepción política, como habíamos dicho. Tienen sus bemoles y tienen sus soles y sus sombras cada uno de ellos. Porque si por un lado el eje Venezuela y los países que hemos citado tienen un manejo y una gestión de gobierno, digamos, un poco ríspida, un poco difícil. Un poco difícil es que las gestiones administrativas no se dan como se quisieran que se diera, que las gestiones políticas tienen sus trabas, como que no existe un Estado de derecho estrictamente, como que las libertades individuales no se respetan en toda su envergadura. Y nosotros vemos muchas veces
al Estado participando y compitiendo con la empresa privada en algunos temas y en otros un Estado duro, draconiano, que controla los medios de comunicación, que muchas veces tiene hasta un control político y en algunos casos hasta un control policial. Este eje justamente del cual estamos hablando, que carece de libertades, que más bien maneja economías cerradas, que ha conseguido ciertamente en los últimos años sumar países, y es lo que persigue siempre, vamos a decirlo así, el líder de este eje, que es Hugo Chávez. Yes. Chávez anda pendiente siempre en captar, sumar más países. ¿Para qué lo necesita? ¿Cuál es la estrategia de Chávez en el contexto latinoamericano? Yo creo que su estrategia es la estrategia que tiene cualquier estadista con una visión geopolítica. Es decir, es extender su concepción ideológica. Es que cada vez se amplíe su proceso revolucionario, para este caso, que son los países bolivarianos, y yo creo, Jaime, que el Perú es una pieza clave en este principio. ¿Por qué? Y es una pieza clave por la ubicación geopolítica del Perú. El Perú ha tenido una ubicación geopolítica que, si nosotros recordamos al maestro Jorge Basadre, siempre lo decía Jorge Basadre, para el Perú es una carga su posición geopolítica, pero desgraciadamente es una carga porque el Perú no ha sabido sacarle ventaja a esa posición. Históricamente, y yo hago una breve reflexión histórica, Jaime, es decir, el imperio incaico era el gran imperio de América del Sur. La conquista y el virreinato, el primer virreinato está en Lima, los demás eran capitanías generales. Desde acá se gobernaba. Así es. Cuando viene la época de la independencia, América del Sur no era libre hasta que no lo fuera el Perú. En Ayacucho. Junín y Ayacucho consolidan esta independencia. Es decir, los países hermanos que vinieron a combatir a Junín y Ayacucho, y al cual nosotros le damos nuestro más profundo agradecimiento, pero ellos también vinieron porque sabían que tenían que derrotar al Imperio Español en el Perú. ¿Usted sabe cuántos soldados del grupo español, que estaban integrados muchas veces por nativos y también obviamente por soldados españoles, había en el Perú? 210.000 soldados. Es decir, hace 400 años había un ejército más grande que el que hay ahora. Y eso es la prueba evidente de lo que era el Perú. El grito de Túpac Amaru, me refiero al primer Túpac Amaru, es un grito tan fuerte y tan estentorio que se escuchó en Córdoba, Argentina, se escuchó en Chile. Había tupamaristas en Argentina. Y no estoy hablando de ahora, de los años 70, estoy hablando del primer gran grito del prócer de la independencia, Túpac Amaru, porque su grito fue un grito tan fuerte en un lugar con gran eco como era el Perú. Hoy, ese Perú tiene una especial importancia, no solamente para las pretensiones de Hugo Chávez, no solamente para los grupos bolivarianos, también lo tiene para los otros. Claro, he ahí entonces la importancia del Perú en el contexto geopolítico. Faltaron quizá lazos que unir en este eje en el cual estamos, es decir, entre Colombia y Chile. Nos ha faltado reforzar ahí las relaciones. ¿Cuánto se ha avanzado? Yo creo que sí, yo creo que nos ha faltado reforzar. Yo creo que quien hizo un gran esfuerzo en esto es Toledo. Toledo estuvo en todos los escenarios que eran importantes en esos momentos, en el momento que el Perú se reforzaba y se levantaba, pero yo tengo la sensación que en el gobierno del presidente García se detuvo ese impulso, que no solamente era para que haya una presencia del Perú, sino también para abrir nuevos mercados, para acercar nuevos conceptos políticos. En los últimos tiempos
El Perú está un poco como anquilosado, es el Perú como un paquidermo que está medio cansado y yo creo que hay que darle un impulso. Pero es interesante lo que tú dices, en la medida que el Perú está en estos momentos, precisamente en el instante para empezar a tener esa gran presencia que el Perú la tuvo antes de la guerra con Chile. El Perú, voy a decirte una cosa que va a parecer un simplismo y al mismo tiempo un chauvinismo. El Perú era una gran nación. No era una nación más, era una nación que imponía condiciones. Si nosotros, si lo saben los historiadores, especialmente de la política exterior peruana, si nosotros recordamos que en el gobierno de Ramón Castilla, el Perú envió una nave a los Estados Unidos para que se le garantice a los inversionistas peruanos y que se le garantice además la vida de los trabajadores peruanos que iban al país norteamericano en la época de la fiebre de oro. Hoy día, cuando uno lo dice, la gente dice, eso es una cosa que parece imposible, o de repente nunca ha pasado. Eso era el Perú. ¿El Perú está consiguiendo en estos últimos años esa preponderancia a nivel regional? Yo creo que la está consiguiendo, pero todavía no tiene el impulso, todavía no tiene la fuerza para llevarlo adelante. Yo creo que Toledo le dio ese impulso, pero después han habido trabas, después han habido alguna serie de situaciones que no le han permitido que el Perú pueda desarrollarse. ¿Y esa preponderancia la podemos tener en el otro eje, en el de Chávez? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que el gobierno que asuma el 28 de julio, creo que todos hacemos votos que sea el gobierno que más le convenga al Perú, pero también hay una cosa importante, Jaime, que le convenga al Perú y a la mayoría de los peruanos. También es eso, porque realmente los éxitos del Perú, realmente las condiciones que en este momento lo tiene el Perú desde el punto de vista económico no le llegan a todos los sectores. Y yo creo que esa es la deficiencia que tiene el Perú, esa es la vulnerabilidad que tiene el Perú, la manera de engarzar estos éxitos del Perú y que también a ellos se acoplen las grandes mayorías. Esa es la tarea del próximo presidente del Perú. Esa es la gran labor que en esos instantes nosotros tenemos que elegir al conductor para que lleve a buen puerto esta nave que es el Perú. Nunca antes Chile había estado tan preocupado de una elección peruana como lo está hoy. Que no se nos puede pasar de la agenda y es el que tiene que ver con Chile. Nunca antes Chile ha estado tan preocupado por una elección como lo está hoy. ¿Qué papel juega Chile hoy en día en el contexto latinoamericano y cuán importantes son las relaciones hoy con Chile y en qué fase, sobre todo, están las relaciones nuestras con Santiago, considerando lo que se viene el próximo año, el fallo de La Haya? Sí, yo creo que nuestras relaciones con Chile tienen dos dimensiones. Una dimensión que podríamos llamarla comercial, en los cuales está en su mejor nivel. Chile tiene grandes inversiones en el Perú tiene pequeñas inversiones en Chile, pero las tiene en Chile, antes no las tenía en Chile. Chile tiene altas inversiones en el Perú, como habíamos dicho, pero antes tampoco no las tenía, y eso nos da a nosotros una fluidez de tipo comercial. Pero nuestras relaciones políticas, nuestras relaciones diplomáticas están, digamos, no congeladas, pero con un nivel que podríamos llamarlo bajo, un sonido en sordina, debido especialmente al tema de la Corte Internacional de La Haya, donde nosotros hemos planteado nuestro diferendo por la frontera marítima. ¿Y por qué la tensión? ¿Por qué cuánta sensibilidad en Chile por la elección de hoy? Bueno, porque uno de los candidatos, y yo creo que el señor Humala, ha manifestado en reiteradas oportunidades que él va a hacer algunos reclamos. No hay que olvidar que él hizo una caminata hasta la frontera y esto un poco excitó, digamos, los mecanismos de seguridad de Chile. Chile lo percibe a Humala como un soldado, es un soldado que podría exigirle algunas reivindicaciones a Chile
que tal vez en el contexto internacional un poco como que se aparta de los acuerdos, no solo los acuerdos internacionales, sino de la convivencia internacional. Pero aquí yo también creo otra cosa. Yo creo que es importante que el Perú tenga una posición mucho más firme con Chile, en el sentido de que nosotros hemos permitido, y me parece muy bien, que Chile haga grandes inversiones en el Perú. Lo que sí, no ha habido reciprocidad en este juego de inversiones. Chile le ha puesto muchísimas trabas al Perú para que el Perú pueda invertir con las mismas facilidades que ellos invierten en el Perú. Mire, hace algunos años el mismo Banco de Crédito le fue muy difícil abrir una sucursal en Chile. Hoy, evidentemente, las cosas han cambiado, pero aún continúan una serie de dificultades para el Perú. Ahí está el reto, justamente. Gracias, doctor Belit, por Muy venir. amable. Muy amable. Gracias. Juan Belit Granda, reconocido analista internacional, comentando las relaciones del Perú con los diferentes países de América Latina y en especial con Chile.